Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vean este video. Mi nombre es Roberto Ronconi, soy bibliotecario documentalista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Quisiera agradecer a la red de bibliotecas de las Fuerzas Armadas por esta oportunidad de invitarme a este webinar. Este webinar se titula Uso de gestores bibliográficos en bibliotecas o cómo mejorar los recursos virtuales a través de los gestores bibliográficos. Bueno, empecemos definiendo, ¿sí?, qué son los gestores bibliográficos. Como bien dice, son herramientas informáticas que permiten crear, mantener, organizar, compartir y dar forma a referencias bibliográficas de artículos, revistas, libros u otro tipo de documentos, a partir de distintas fuentes de información, bases de datos, catálogos, repositorios, páginas web, etc., creando una especie de base de datos colección personalizada de tales referencias o registros. Igualmente, crear citas y referencias y citas y bibliografías de los documentos de trabajo y dar forma a referencias bibliográficas de acuerdo con diferentes estilos de citación, por ejemplo, MLA, Vancouver, etc. También se los suele denominar gestores de referencia bibliográfica, pero yo prefiero llamarlos gestores bibliográficos porque con lo que se trabaja primeramente es con metadatos que se incorpora a un registro y pasan a conformar la base de datos, ¿sí? Se trabajan con registros bibliográficos, ¿sí? Por eso prefiero llamarlo mejor gestores bibliográficos en lugar de gestores de referencia bibliográfica, que se trabaja al final, en la salida únicamente, principalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de las generaciones, ¿sí? Se podría hacer una clasificación. Una primera generación, podemos decir que comienza en los primeros años de la década de 1980, llamados los PC o pre-web o gestores bibliográficos de escritorio, tradicionales o clásicos. Son un tipo de gestores que se instalan en la computadora y los datos se incorporan a partir de archivos, por ejemplo archivos RIS, que también actualmente se utilizan, que se exportan, primero se exportan de la base de datos y luego se importan al gestor. Únicamente se funcionan desde el escritorio. Y actualmente ya no existen este tipo de gestores porque se incorporan, siempre tienen un uso también desde la web. Después vamos a ir a mostrar en una línea de tiempo algunos ejemplos de los gestores, entre otros. Hay una segunda generación que podemos decir que empieza en el año 2001 con los gestores bibliográficos web, ¿sí? Con la generalización de las revistas digitales y otros recursos accesibles a través de internet, era lógico que también estos gestores se incorporaran a la web, ¿sí? Algunos, como vamos a ver más adelante, pueden ser RefWorks, EndNote, etc. Una tercera generación, 2004, los gestores de referencias sociales, gestores bibliográficos, gestores sociales, que incorporan la capacidad de ser redes sociales y junto con el etiquetado social o las taxonomías. Hay dos que ya no están discontinuos, que son Canotea o Sayulike. Una cuarta generación son los gestores bibliográficos híbridos. Son lo que este tipo de gestores son los que mayor auge están teniendo en el momento. Por ejemplo, Zotero, Mendeley, Papers, etc. Una quinta generación, 2009 en adelante, gestores con organización del conocimiento, ¿sí?, como Citiabi o Docea. Bien, ahora voy a mostrar una línea de tiempo, ¿sí?, y entonces ve cómo cómo fueron evolucionando. Como había dicho
en la década de 1980 son los gestores PC o pre-web tradicionales, ¿sí? Que hubo un tiempo que no se desarrollaron. En el 2001 comienzan los gestores web. Uno de ellos es RefWorks, muy conocido en las bibliotecas universitarias. En el año 2004 los gestores de referencias sociales como Canotea y Sayulai, que ambos están discontinuos. Bibsonomy, también gestor de referencia social. Y aquí Zotero en 2006 los gestores de referencias híbridos, incluyendo a Mendeley, que también es gestor de referencia híbrido y social. Y en el año 2009 con Docear y también Citiavi, los gestores de referencia del conocimiento. De organización del conocimiento, perdón. Bien, ahora pasemos a hablar de las características comunes generalmente a casi todos. Los diferentes gestores bibliográficos comparten las mismas funcionalidades básicas, que son la incorporación y almacenamiento de registros. No son referencias, son metadatos, así que conforman un registro de una base de datos. La descripción, la organización y la recuperación, herramientas de citación y creación de bibliografías, compartir la referencia bibliográfica o colecciones bibliográficas, y disponer de una biblioteca digital en el propio gestor. Ahora vamos a ver cada uno de esos puntos más en detalle. Incorporación y almacenamiento de registros. Se lo puede hacer mediante una entrada automática desde la propia fuente de información, es decir, haciendo clic con el botón del mouse en el icono en el que aparece en el navegador web. Se incorporan de manera automática los metadatos de ese recurso bibliográfico, ¿sí? La entrada directa desde el propio teclado por parte del usuario, así que es el mismo usuario que por alguna razón no puede ingresar de forma automática, lo ingresa manualmente, ingresando los datos en cada uno de los campos a modo de catalogación. Y entrada indirecta desde un archivo RIS, ¿sí? Exportado primero desde la base de datos o de otro gestor, como vamos a ver más adelante, se puede hacer. Bien, descripción, organización y recuperación. La descripción, ¿sí? Como ya estuvimos hablando, se lo hace a través del completado de los registros, ¿sí? Ya sea en forma automática, manual, a modo de catalogación de registro bibliográfico. Carpetas y subcarpetas, estos se organizan, se puede organizar en carpetas o subcarpetas o utilizando etiquetas, ¿sí? Para la futura recuperación, o a través de mecanismos de recuperación que pueden ser diferentes dependiendo de cada gestor bibliográfico. Herramienta de citación y creación de bibliografías. Esto se hace instalando en un procesador de texto, ya sea LibreOffice o Word, Microsoft Word. Esa herramienta, ese complemento que nos va a permitir citar de forma automática, crear las bibliografías y agregar referencias bibliográficas. Y compartir registros de colecciones bibliográficas, podemos hacerlo entre los diferentes gestores utilizando el formato RIS o el BibTeX. Generalmente el más usado es el formato RIS. Bueno, como decía, se lo puede utilizar principalmente para citar, redactar referencias bibliográficas o hacer bibliografías siguiendo un estilo de cita, ¿sí? Pero también son colecciones bibliográficas digitalizadas, personalizadas. No hay que olvidar esto, ¿sí?
son utilizados por investigadores o auxiliares de investigación. Estos pueden gestionar la fuente de información que utilizan como soporte para el desarrollo de sus proyectos, componer las citaciones y la lista de referencias de forma ágil y eficiente, y cumplir con la facilidad de los requisitos de publicaciones de las revistas en lo que respecta al estilo de citación. ¿Sí? Luego tenemos los estudiantes universitarios. ¿Sí? Estos pueden crear colecciones bibliográficas en base a sus intereses académicos, citar de forma adecuada las fuentes que utilizan. Los profesores universitarios pueden organizar las bibliografías que emplean para sus cursos, crear listas de referencias que pueden utilizarse para los aportes de los estudiantes. ¿Sí? Y nosotros los bibliotecarios, obviamente, ¿sí?, podemos utilizar estos gestores para brindar distintos servicios en bibliotecas y centros de documentación. Bien, uno de los servicios que podemos llevar a cabo utilizando los gestores de referencias, gestores bibliográficos, es el servicio de referencia, que puede ser también presencial, digital o virtual. Bueno, es una tarea que se realiza en todo tipo de bibliotecas, con el que se instruye y se ayuda al usuario a encontrar o elegir los materiales que requieren para satisfacer una necesidad de información. Resulta de mucha utilidad tener una colección personalizada de diferentes temáticas para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Sí? Esto se lo puede hacer mediante un formulario web que se incluye en la página web o en el blog de la biblioteca, ¿sí? O, bueno, en forma más sincrónica, digamos, con el famoso pregúntele al bibliotecario. Dicen algunos especialistas que no se usa tanto este servicio, los usuarios todavía no se han sentido cómodos, ¿sí? Pero existe la posibilidad también de hacerlo, este mismo servicio de referencia, desde WhatsApp. Otro similar que a WhatsApp, que es Telegram, ¿sí? También, bueno, el Messenger de Facebook, en la página de la biblioteca. Puedo utilizar Skype también, es otro servicio de mensajería y también de VoIP, de voz por IP. Y, bueno, el ya conocido email. Bueno, eso es, nosotros entonces podemos responder a la necesidad de información ya teniendo colecciones personalizadas y indicando cada uno de los datos en un estilo de cita de una referencia, o también, como vamos a ver más adelante, para ciertos servicios en forma tabulada puede ser eso, pero también puede ser a modo de bibliografía, siguiendo un estilo de cita, ¿sí? Luego tenemos, bueno, la diseminación selectiva de la información, o llamada DSI. Sí, bueno, se trata de un servicio personalizado a medida que se ajusta a un perfil determinado. Suele proporcionarse al usuario con necesidad de información muy especializada, ¿sí? Esto generalmente se hace en bibliotecas especializadas, centros de documentación, bibliotecas universitarias, etc. Algunos gestores, bueno, permiten guardar búsquedas, o sea, crear una búsqueda y guardarla, bueno, que se podría ir ajustando en función de las necesidades, y, bueno, a través de mediante canales de SRS que permiten las bases de datos ir creando un mecanismo de
de búsqueda y recuperación para las necesidades de ese usuario. Servicio de alerta y novedades. ¿Sí? Ahí está. Bueno, lo relacionamos obviamente con ese famoso estantería que se ubica dentro del edificio de la biblioteca, ¿sí? Con donde están los libros que recientemente adquirió la biblioteca, ¿sí? Y otra forma es hacer una lista de referencias bibliográficas, o también que puede ser siguiendo un estilo de cita, o también se lo suele hacer de forma tabulada, indicando los campos y los datos de los campos, y incluir eso en un boletín que puede ser enviado por una lista de correos, como ver más adelante, o a través de las redes sociales. Otro servicio que podemos utilizar, que nos podemos utilizar los gestores de referencias, son los monográficos semanales sobre algún tema. Puede tratarse de una temática reciente, una efeméride, ¿sí? Y se hacen un listado de referencias bibliográficas de documentos relacionados con ese tema, que puede incluir el resumen y por supuesto el enlace al texto completo en caso de que el documento esté en internet. Bien, la difusión en el caso de los monográficos, en el caso de las alertas, del servicio de alertas y novedades, se lo puede hacer desde un blog, ¿sí? Muy bien. Ese blog puede tener la posibilidad de suscribirse con RSS, sindicatización de contenidos. Otra forma más tradicionales son las listas de difusión, o empleando las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Bueno, también lo que suele hacerse y están en las páginas generalmente de las bibliotecas universitarias y también escolares, son las capacitaciones que se hacen en actividades relacionadas con la alfabetización informacional, o también la alfabetización digital, porque en realidad la alfabetización informacional incluye varios pasos, varios procedimientos, y bueno, puede ser también alfabetización digital, ¿sí? La alfabetización informacional, como dice, las personas pueden identificar, buscar, evaluar, usar y aplicar. O sea, es un procedimiento completo, es un aprendizaje completo que se puede incluir. Y de forma paralela, como vamos a ver más adelante, dictar cursos de cómo utilizar esta herramienta. Pero reitero, es solo una parte de lo que vendría a ser la alfabetización informacional. También lo podemos utilizar para gestión de colecciones. Por ejemplo, en las bibliografías de las diferentes asignaturas que hacen los profesores, podemos ver el grado de lo que está en biblioteca, de esa bibliografía, o hacer otro tipo de bibliografías y ver en qué punto se está reforzada la colección y en qué no. También se pueden hacer estudios bibliométricos, ¿sí? Bibliométricos tradicionales o empleando las almétricas, Almetric, que se basan en estudios de impacto de la investigación en las redes sociales, sobre todo, y en este caso los más utilizados son, en primer lugar, Mendeley
ya que incluye una base de datos muy grande y un sistema de colaboración en cuanto a redes sociales muy grande. Entonces es muy bueno para ver esto de los estudios volumétricos. Y también, en un segundo lugar, y podemos hablar también de Zotero, pero no está a la altura de lo que es Mendeley en cuanto a este punto. Bueno, y entre otros, ¿sí? Puede haber más. Puede que lo podamos seguir utilizando para también lo que es nuestro trabajo profesional de investigación personal. Bien, estos son los canales utilizados por la biblioteca de la Universidad de Salamanca, donde trabaja un colega de español, Julio Alonso Alévaro, y podemos ver que los gestores de referencia, los gestores bibliográficos, son utilizados, ¿sí?, en diferentes servicios. Ahí están: vaciado de revistas, monográficos, servicios de referencia, biblioteca virtual, diseminación selectiva de información. Se compila, se organiza y se difunde. Se difunde también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etc. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a pasar a ver los cursos y talleres que hacen las bibliotecas principalmente universitarias de Argentina. Introducción al uso de gestores bibliográficos con Mendeley en la Universidad Nacional de Patagonia. ¿Sí? Ahí vemos, ¿sí?, introducción al uso de gestores bibliográficos con Mendeley. Taller de gestores bibliográficos utilizando Mendeley y Zotero de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahí dice, bueno, claramente se suspende hasta nuevo aviso, ¿sí?, porque ahora estamos con el tema del COVID-19 y no se puede ir en forma presencial a las universidades, a las bibliotecas, así que, bueno, se suspendió. Uso de Mendeley para gestionar la bibliografía, Universidad Nacional de San Martín. Ahí vemos que está, uso de Mendeley para gestionar la bibliografía. Taller gratuito Zotero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Taller gratuito Zotero. Curso de actualización profesional. Esto lo utilizan mucho en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Zotero hacen capacitaciones para los estudiantes y profesores. Y ahora las guías de uso, ¿sí? Esto de la Universidad Nacional de Córdoba. Documento para hacer tesis. Tutorial para Zotero, ahí abajo aparece. Gestor bibliográfico Zotero, Universidad de Blas Pascal. Hay una guía de uso de la Universidad de La Matanza, de Mendeley. Ahí abajo aparece un chiquitito: guía de uso de Mendeley como herramienta web 2.0. Ya habíamos hablado de Mendeley como red social. Y en las bibliotecas escolares también, bibliotecario escolar en el modelo 1 a 1, cuando empezó todo esto del programa Conectar Igualdad. Gestores de referencias bibliográficas, y ahí aparece Zotero, ya dado que es un gestor bibliográfico relativamente fácil de uso, fácil de usar. Y bueno, bien, bueno, y ahora para finalizar, al momento de elegir un gestor bibliográfico, bueno, además de estos puntos, yo creo que podemos hablar en el ámbito de uso en bibliotecas. Yo recomendaría Zotero, por lo que tiene que ver con los diferentes tipos de documentos, facilidad de uso, versatilidad, etc. Pero en cuanto a estas mismas características las tiene Zotero y Mendeley, sobre todo a estas características. Pero Mendeley
estaría más orientado al ámbito de la investigación por parte de investigadores, ¿sí? Así lo considero yo, ¿sí? Consideración personal. Bueno, y estos son los generadores de referencias bibliográficas online, en línea. No son lo mismo que los gestores bibliográficos, ¿sí? Son mucho más simples, son simplemente listas de referencias bibliográficas, ¿sí? Trabaja con referencias puramente y son generadores, y algunos pueden crear bases de datos temporales, otras en forma registrándose puede tener, pero no son los mismos que los gestores, que son mucho más completos. Bien, estas son mis vías de contacto en Twitter. Estoy en Twitter como Ronconi, en Telegram, que es muy similar a WhatsApp, pero en mi opinión mucho mejor en cuanto a funcionalidad, seguridad, etcétera. Roberto Ronconi. También tengo un email en ProtonMail, roberto-ronconi@protonmail.com, y en LinkedIn. Bueno, esto sería todo. Bueno, espero que les haya sido útil, y cualquier cosa pueden comunicarse conmigo por estos canales. Les mando un saludo. Hasta luego.